prácticas de laboratorio. Vamos a trabajar el día de hoy el tema de buenas prácticas de laboratorio para el control de calidad de productos farmacéuticos. Esta norma en el Perú es relativamente joven, debido a que se ha ido estandarizando poco a poco y progresivamente a raíz de que, por ejemplo, las buenas prácticas de almacenamiento y las buenas prácticas de manufactura cada vez fueron más bien detalladas, y eso ha permitido que inclusive, como acompañando el proceso de manufactura, se termine por estandarizar también, hablar del manejo o del buen manejo o del manejo adecuado de los diferentes productos farmacéuticos en el momento en el que están propiamente realizando su proceso de fabricación, y que ello implica un control de calidad adecuado. En primer lugar, y antes de empezar, debo decirles que para efectos del correcto desarrollo del taller, voy a realizar todos los temas de manera seguida. Si ustedes tuvieran alguna pregunta o alguna consulta, podrían ir dejándolas en el chat del Zoom. Sin embargo, al finalizar la ponencia, daré un tiempo prudente de 15-20 minutos para poder conversar sobre las dudas que ustedes tengan o que hayan surgido al respecto sobre el tema. ¿Ok? Entonces vamos a dar inicio ahora sí. Hablar de buenas prácticas de laboratorio es mencionar directamente a las técnicas, a las reglas, a los procedimientos que van a llevar a nosotros a poder realizar una correcta sistematización de propiamente la labor que se realiza a nivel de un laboratorio. Existen diferentes organismos internacionales, uno de ellos la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, al mismo tiempo la Food and Drug Administration, que es la FDA, o la OCDE, que buscan puntualmente estandarizar este proceso a nivel internacional. Además de ello, por ejemplo, nuestras BPLs nacionales se han basado en las BPLs de la OMS. Entonces, cuando nosotros revisamos el manual de BPLs de la OMS, es muy parecido, porque en realidad tiende a sentar sus bases de un 80 o 90%. Y lo que se busca es poder estandarizar el proceso, el procedimiento de aseguramiento de la calidad. Y esto porque cuando un laboratorio fabrica un producto farmacéutico, principalmente tiene 5 puntos de control, o 5 puntos críticos de control de calidad, como también se les llama. Estos puntos de control buscan detectar algún error en el procesamiento o inclusive en la formulación para poder corregir el error, y de tal manera se pueda evitar una pérdida abrumante, o en todo caso generar riesgos. Tomarse en cuenta que en el manejo del proceso a nivel de laboratorio, los riesgos no solo están enfocados al proceso o al producto, sino que también están enfocados al personal que manipula, porque somos nosotros directamente quienes estamos vigilantes ante cualquier proceso extraño o a cualquier resultado indeseado. Cuando las máquinas reemplazan el accionar del hombre, como muchos de los laboratorios de fabricación industrial, en la cual las magnitudes o las cantidades del producto son abismales, ya que pueden llegar a producir hasta millones de tabletas por día, o inclusive mucho más, esto implica que, a pesar de que las máquinas reemplazan el accionar del ser humano, sigue siendo el ser humano quien termina manipulándolas o programándolas. Sin embargo, a pesar de ello, siempre existe una estandarización para poder llevar el proceso a cabo, y sobre todo detectar, por ejemplo, si el producto que se está obteniendo es un producto que realmente asegura la calidad,
o es un producto que maneja estabilidad. En los productos farmacéuticos vemos, y a nivel industrial o a nivel de laboratorio, vemos que son de dos tipos. Los farmacéuticos medicinales propiamente, o las famosas medicinas, y los farmacéuticos no medicinales, como pueden ser los materiales médicos o los dispositivos médicos propiamente. En el caso de los primeros, las medicinas, independientemente de la forma farmacéutica que representan, ya sea tabletas, comprimidos, jarabes, supositorios, parches, etc., etc., todos estos medicamentos deben condicionar o deben mantener tres condiciones. La primera es la estabilidad química. Segundo, deben tener una estabilidad en tiempo y en espacio. ¿Por qué? Porque esta estabilidad en tiempo y en espacio es lo que finalmente determina su fecha de caducidad o su proceso de vigencia del producto. Y por último, una estabilidad a nivel de mercado. ¿Qué tiene que ver el mercado aquí? Bueno, directamente el mercado es el que determina la oferta y la demanda y por ende determinará qué tipo de trabajo y con qué frecuencia o con qué magnitud fabricará o producirá algún producto tanto medicinal como no medicinal. No entiendo, me pueden decir ustedes. Les pongo un ejemplo. Con la pandemia, el proceso de elaboración de mascarillas, ya sean las quirúrgicas o las KNs o las N95, varió. De las empresas que estaban acostumbradas, por ejemplo, a producir 1000 ejemplares mensuales, empezaron a producir entre 5000, 6000 hasta 10,000 ejemplares mensuales. Quiere decir que la producción tuvo otro enfoque. La demanda aumentó y por ende la producción también aumenta. Básicamente la estabilidad en economía o la estabilidad económica que puede generar un producto es bastante grande. Y cuando ustedes estudien economía enfocada a la farmacia o a la farmacología o a los laboratorios farmacéuticos, se van a dar cuenta que la industria farmacéutica es una de las 3 industrias potenciales que mayor dinero o mayor capital mueve en el mundo, seguida de la automotriz y la industrial propiamente, ¿no? Entonces, sí representa una necesidad muy importante e inclusive determinante de poder respetar las buenas prácticas de laboratorio cuando se cumple el proceso de manufactura o producción, como se debe conocer claramente. Pero no solo eso, sino también después de la manufactura, o lo que se conoce como las famosas técnicas de control de calidad. En realidad, las buenas prácticas de laboratorio sientan sus bases y básicamente su procedimiento se avala o se centra en las buenas prácticas de calidad o en las buenas normas de control de calidad. ¿Cuáles son los objetivos primordiales de las buenas prácticas de laboratorio nacionales? Ahora sí estoy hablando de las promulgadas y utilizadas en el Perú. Bueno, básicamente lo que se hace es, en primer lugar, asegurar la calidad y la integridad de los datos de los ensayos analíticos. ¿Por qué? Hablar de buenas prácticas de laboratorio es utilizar un producto farmacéutico ya terminado y realizarle una serie de análisis, una serie de pruebas físico-químicos, analíticos, cromatográficos, etc., 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 y que ellos me van a dar resultados. La interpretación correcta de los resultados finalmente estará determinando la calidad o la integridad del producto. Y esto se puede expresar en datos numéricos, en valores matemáticos o inclusive en resultados físicos. Y todo eso se presenta mediante un informe directamente de evaluación de la molécula o la evaluación del producto farmacéutico. En segundo lugar, permite reconstruir los ensayos analíticos, sobre todo cuando encontramos un error relevante y tenemos que corregir ese error. Entonces permite poder retribuirlo. También
los resultados confiables que van a dar lugar a un producto farmacéutico de calidad. Lo ideal es que entre el 99% mínimamente de los productos estudiados nos den como resultados moléculas de alta calidad y de uso seguro en el ser humano. Cuando un laboratorio encuentra que las fallas son bastante altas, tanto en el lote o en un lote determinado, se recomienda retirar completamente el lote. Es lo que ha pasado cuando se hacen las famosas pruebas de control de calidad post comercialización a las toallitas húmedas de una marca muy conocida, cuya fabricación proveniente de Colombia vino infectada por bacterias. Hace un par de años, quizás un poquito menos, fue muy sonada esta noticia, inclusive la DIGEMID, que es la Autoridad Nacional de Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, emitió una alerta DIGEMID, indicando el retiro total de ciertos lotes de toallitas húmedas de esa marca. ¿Por qué? Y de una marca, una variedad de la marca en especial, ¿no? ¿Por qué? Porque se comprobó que era alto el porcentaje de presencia de bacterias. Si estamos hablando de un producto que tiene que tener cierto grado de esterilidad, como un pañito húmedo, como un pañal, como una toalla sanitaria, como una jeringa, como una tubuladura, un venoclisis o algún otro material similar, implica que la presencia de algún contaminante ya es riesgoso para la salud. Y dependiendo del tipo de exposición podría causarle la muerte. Antes de que las consecuencias sean catastróficas, se busca evitar que ellas pasen. ¿De qué manera? Retirando todo el lote defectuoso, o en otras palabras, todo el lote contaminado para ya no continuar haciendo ese daño, ¿no? Finalmente, la forma de reposición es un manejo muy interno de la propia logística de las empresas afectadas, pero siempre DIGEMID va a estar atento de cualquier condición, cualquier anomalía respecto a la calidad de los productos farmacéuticos, sobre todo porque su laboratorio de evaluación de buenas prácticas está trabajando 24/7, todos los días del año. Siempre verificando diferentes moléculas o diferentes productos en general. Y el último objetivo es permitir que los datos se puedan comparar diferentemente del lugar a donde son generados. ¿Por qué compararlos? Porque es muy conocido ya que hay ciertas marcas que tienen un grado de confiabilidad bastante marcado. Y este grado de confiabilidad en realidad está enfocado no solo al prestigio, sino también al control del proceso. Hay marcas muy bien posicionadas como Pfizer, por ejemplo, como Roemers, como Sanofi, que tienen ya cierto prestigio ganado a raíz que sus productos aseguran cumplir con todas las normas o las técnicas de calidad. Imagínense que si en algún momento dentro de un jarabe de alguna de estas tres marcas se encontraran cabellos de seres humanos, e inmediatamente esto se difunde y terminarían perdiendo prestigio. El perder prestigio es perder clientela. El perder clientela es perder ingresos. El perder ingresos implica que las personas que estaban fidelizadas ya no van a volver a confiar en la marca y por ende económicamente empieza a tener pérdidas. Por ello, porque no se pueden arriesgar a tener pérdidas o porque no se pueden arriesgar a vender o a lanzar un producto defectuoso, es que prefieren tomar el control de calidad muy en serio. Y ellos no tienen 5 puntos de control, ellos tienen 10 puntos de control en el proceso de manufactura, que sería lo ideal, ¿no? Pero también debe entenderse que a mayor proceso o a mayor sistema de control, también los costos se terminan elevando, porque vamos a necesitar mayor personal, vamos a necesitar mayores materiales, vamos a necesitar
mayor tiempo de trabajo. ¿Qué más? Vamos a necesitar reactivos de otra calidad o calidad mucho más, más exacta. Entonces, como se invierte mayor capital, es lógico que los costos no van a ser iguales a los de un genérico. Y muchas veces esta es la razón por la cual marcas con alto prestigio tienden a tener productos ligeramente más elevados en costo que las marcas convencionales o las marcas de productos genéricos. O los laboratorios que producen medicamentos genéricos en todo caso. ¿Ok? Entonces, dentro de las buenas prácticas de laboratorio dirigidos a lo que es control de calidad de productos farmacéuticos, vamos a ver directamente 8 puntos que son cíclicos y que todos ellos influyen sobre las buenas prácticas de laboratorio. En primer lugar, vemos la parte de organización y personal. Dirigirnos a una organización o al personal o el manejo de personal es hablar en primer lugar de un flujograma. Un flujograma de distribución de las responsabilidades, lo que en la oficina farmacéutica se conoce como el MOF, que es el Manual de Operaciones y Funciones, en donde especifica cada una de las responsabilidades del personal que labora en una oficina farmacéutica. Si hablamos de un laboratorio, también maneja el MOF, pero un MOF mucho más complejo. ¿Por qué? Porque si una oficina farmacéutica se puede manejar con 3 a 4 personas, un laboratorio es muy difícil que tenga tan poca cantidad de trabajadores. Normalmente ellos tienen 3 a 5 veces más personal que lo que una oficina farmacéutica podría tener de capacidad. Y ello se suma inclusive qué tan grande es el laboratorio o qué tanta capacidad de manejo de información y pruebas pueda realizar ese laboratorio. Entonces, si nos referimos a la organización, vamos a ver en este momento la organización y la gestión a nivel de laboratorio. Por ejemplo, ¿no? Legalmente, un laboratorio, para que deba operar, para que deba funcionar, para que esté vigente, debe tener la autorización legal de la entidad permanente. Bueno, esta autorización en realidad está enfocada a muchas condiciones. La primera, que el laboratorio debe tener un regente, lo que se llama como un director técnico. La segunda, que debe tener, por ejemplo, licencia de funcionamiento de la municipalidad del lugar donde se va a encontrar o donde se va a fundar el laboratorio. También debe tener certificados de extintores, debe tener diferentes normas de señalización de medidas de emergencia, que básicamente es lo que se conoce como certificado de defensa civil, que llega a defensa civil al laboratorio para poder darle el visto bueno, y diferentes situaciones como por ejemplo que el personal, tanto gerencial, asistencial y técnico, o inclusive el personal de complemento de recursos, deba cumplir cada uno con sus obligaciones. Y esto, repito, está avalado y sustentado en el MOF de la institución o de la empresa o del laboratorio. Ustedes dirán, pero el MOF tiene algún modelo estándar. En realidad no, pero el MOF es una necesidad muy personalizada del laboratorio en el que se encuentra. ¿A qué me refiero con esto? De que directamente cada laboratorio puede tener un MOF muy independiente. Mientras que se encuentre respetando la ley laboral o la ley del trabajo laboral de profesionales de salud, no hay ningún problema. Se puede continuar con él. Si en el MOF indica que nosotros como químicos farmacéuticos debemos o podemos realizar funciones de limpieza o administrativas o asistenciales o de investigación o propiamente de seguimiento farmacoterapéutico, quiere decir que estamos en la plena y total potestad de realizar. ¿Qué más? Esos roles, esas responsabilidades o encargaturas tienen que estar figurando en el MOF. Es por ello que cuando ustedes ven un video o visitan un laboratorio directamente, un laboratorio de producción,
Ustedes ven directamente que hay un encargado para muestras farmacéuticas sólidas, hay un encargado para muestras farmacéuticas líquidas, hay un encargado para las muestras farmacéuticas en solución inyectable, y así se logran estandarizar, clasificar, o en otras palabras, sistematizar correctamente cada una de estas informaciones, ¿no? Según responsabilidades. Al mismo tiempo, se busca asegurar la confidencialidad de la información. Los laboratorios no deben difundir información como, por ejemplo, las formulaciones, porque estas formulaciones son directamente personales. Para cada laboratorio, para cada empresa, las deberían patentar. Sin embargo, no siempre se patentan, ¿no? Por un tema también de rapidez, de comercialización. Debe entenderse que si una patente de una fórmula no se comercializa, estamos dando o estamos otorgando las plenas facilidades para que cualquier otro laboratorio que realiza el mismo trabajo que el mío pueda copiar e inclusive mejorar esta técnica, ¿no? Lo ideal sería que siempre se estén patentando los diferentes logros que va obteniendo un laboratorio. Al mismo tiempo, este laboratorio debe tener una política o debe tener una secuencia de procedimientos. En diapositivas más adelante vamos a ver respecto a esos procedimientos. Básicamente también se manejan a nivel de oficina farmacéutica, son los famosos procedimientos operativos estándares o POEs, pero lo que se busca con estos POEs es poder ordenar esa secuencia a través de los roles, ordenar ciertas divisiones, ciertas especializaciones o inclusive capacitaciones para que se pueda tener un control adecuado, en este caso, de los productos farmacéuticos, que es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Y además la definición de la estructura de la documentación. Los documentos a nivel de un laboratorio farmacéutico deben estar ordenados bajo criterios. ¿En qué aspecto? ¿En qué tipo de criterios? Por ejemplo, fechas, si son documentos de entrada o documentos de salida, si son documentos que avalan una transición o una transferencia propiamente, pero siempre debería considerarse un orden bajo un criterio muy puntual, ¿no? O en todo caso haciendo el seguimiento de una numeración o un foliado. Sin embargo, la numeración tendría que ser una numeración interna, una numeración propia, porque si estamos hablando de un laboratorio que se provee o que tiene proveedores de diferentes orígenes, cada uno de los proveedores le va a atender o le va a otorgar la información con la codificación que ellos tienen. Sin embargo, quizás no es el mismo correlativo que yo voy llevando. Y lo más probable es que no sea el mismo correlativo. Entonces se necesita poder definir la estructura, definir la sistematización de los documentos que están llegando al laboratorio. Básicamente, en la organización y gestión de los laboratorios, estos laboratorios deben cumplir con ciertas pautas muy puntuales. Por ejemplo, la primera, tener personal gerencial y personal técnico, con autoridad y con diferentes recursos necesarios. La capacidad del personal interno, o lo que se conoce como los caballitos de batalla a nivel de laboratorio, debe ser comprobada, identificada previamente. Es por ello que cuando las empresas, los laboratorios contratan a un personal nuevo, siempre en primera instancia le hacen su famoso contrato de prueba, de 3 meses, 4 meses, 5 meses, dependiendo del tipo de contrato también que uno tiene. Después de ello, o mejor dicho, durante el tiempo del periodo de prueba, lo que se está haciendo es evaluar la capacidad tanto de desarrollo, el manejo de conocimientos, el proactivismo, las capacidades para cumplir obligaciones y sobre todo cuántas metas está logrando en un corto tiempo. El personal debe manejar procedimientos concretos, sobre todo saber realizar ensayos clínicos, ensayos físicos y ensayos propiamente químicos, clínicos, físicos y químicos. Y esto inclusive implica que el personal tiene que estar capacitado constantemente. Se exige
que el personal que está dirigido a trabajar en laboratorios, ya sean técnicos en farmacia o químicos farmacéuticos, sean personas que estén en constante actualización. Más aún, si hoy en día la industria farmacéutica está cambiando, está evolucionando y muchas veces las moléculas que se estudian son totalmente nuevas. Cuando sale el COVID, por primera vez en diciembre del 2019, inicialmente y hasta julio más o menos del año pasado, fue muy difícil poder controlar la enfermedad del COVID por el poco conocimiento que se tenía sobre este virus, directamente sobre lo que causaba o sobre lo que terminaba generando un factor de riesgo en nuestro organismo. Pero los resultados han sido rápidos e inclusive ha permitido que mucha mayor gente pueda continuar especializándose porque empieza a aprender de un agente epidemiológico nuevo que no solamente queda ahí, sino que va a terminar influenciando a la generación de un nuevo medicamento y o una nueva vacuna, como ha sido en estos casos. A la fecha ya existen varias versiones de diferentes laboratorios de las vacunas y los laboratorios están haciendo su esfuerzo en estos momentos de conocer o de inventar o de formular un antirretroviral que pueda controlar de manera más específica al virus del SARS-CoV-2, considerando, por ejemplo, que tiene un alto nivel de mutación o que en otras palabras muta demasiado rápido. ¿Está bien? Entonces, a diferencia de las oficinas farmacéuticas, donde hay un poquito mayor de mecanismo, donde todo es tan monótono, donde inclusive nos centramos solamente a un tipo de trabajo de específico, bastante específico, el personal de farmacia que trabaja a nivel de laboratorio es un personal que debe estar actualizándose constantemente, que debe recibir información y no solamente almacenarla en el cerebrito, sino que debe llevarla a la práctica. ¿Por qué? Porque se busca cometer la menor cantidad de errores posibles. En segundo punto, es propiamente potenciabilizar, primero reconocer las diferentes medidas que hay que ejecutar en un proceso de laboratorio. Por ejemplo, medidas comerciales, medidas políticas, medidas financieras. Una vez que ya las hemos reconocido, lo que se debe hacer es poder plantear algún efecto de mejora. En otras palabras, poder implementar medidas que aseguren el control administrativo, el control gerencial, el control personal y, en otras palabras, de mayor beneficio al laboratorio. ¿Por qué? Porque si nosotros no determinamos nuestras debilidades, muy difícilmente vamos a poder meditar sobre ellas y corregirlas para que estas debilidades se vuelvan fortalezas. A este nivel de laboratorio se recomienda que absolutamente todos los laboratorios, si son vistos desde el aspecto económico, una empresa, deban realizar sus FODAs, que son las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas. Y solo así podríamos reconocer qué tipo de trabajo está mal realizado y podríamos cambiarlo directamente. ¿Qué más? Se debe tener una política bastante previsto de confidencialidad. Solamente nosotros manejamos la información de nuestro cliente o de nuestros clientes y solamente nosotros podríamos saberla, no debemos divulgarla. Muchas veces los laboratorios terciarizan su servicio. Quiere decir que este laboratorio no necesariamente produce un jarabe X, pero que sí, el laboratorio que produce el jarabe X contrata los servicios para realizar un proceso de evaluación del control de calidad. Y finalmente es el laboratorio el que termina viendo o realizando este tipo de ejercicios, este tipo de trabajos. Con el aseguramiento de la confidencialidad, lo que se hace o lo que se obtiene es la información a nivel de las autoridades para poder comercializar un producto. Luego, la comunicación y sobre todo el compartir resultados, compartir informes propiamente,
y también proteger diferentes datos, ¿no? Como por ejemplo papeles o si es información electrónica. Lo que se busca es que la información sea siempre algo muy hermético a nivel de laboratorios. ¿Por qué? Porque si yo divulgo los resultados de un estudio a nivel de laboratorio y estos son pésimos o son malos o no son los esperados, quien se va a ver afectada directamente es nuestro cliente. Es que fuésemos nosotros quienes tercerizáramos el servicio de laboratorio a nivel de control de calidad. Entonces, lo que se recomienda es conservar ese factor, mantener en extrema cautela para proteger esa información, ¿no? Ha pasado que laboratorios peruanos, por querer ahorrar, han utilizado un mal mediador para realización de pruebas bioquímicas de una molécula que se estaba estudiando en nuestro país. No era vacuna, ojo, era una molécula para el cáncer. Lo que pasa es que si el personal involucrado no tiene la ética de respetar los acuerdos o respetar los contratos, lo que va a suceder es que ese personal no identificado, no empático, no fidelizado, termine divulgando la información a cambios económicos y termina perjudicando a las empresas, ¿no? Siempre se trata de perjudicar una imagen para darle prioridad a otra, y en realidad esto está mal, porque en el mercado existen muchas opciones, tanto a nivel de laboratorio, tanto a nivel de distribución o inclusive las oficinas farmacéuticas. Porque si la ley no permitiera el libre comercio, la libre competencia, pues esto sería un monopolio y totalmente cada monopolio tiende a hacer, como se dice, lo que se le da la gana para poder manejar sus precios, ¿no? Es lo que se busca, que no exista una estandarización de precios, muy por el contrario, ¿no? Que siempre se respete el derecho del consumidor, y este respeto del derecho al consumidor implica que el respeto viene desde la protección de los datos de la molécula, la protección de datos del laboratorio y la protección de datos de los pacientes también. Un cuarto punto es la definición de organigramas. Bueno, los organigramas son bastante comunes en todo tipo de empresa, en toda institución. Siempre hay una cabeza y esa cabeza tiene segundos o inclusive tiene ramas, y estas ramas le permiten al, al investigador, al científico, poder definir correcta y adecuadamente cuál podría ser la organización de un laboratorio o la organización de una empresa en formación hacia convertirse en laboratorio, ¿no? Siempre la confusión implica en que se cree que no está normado de que algún proceso médico o algún procedimiento médico deba ser única y exclusivamente trabajado respetando el conducto regular. E inclusive, desde el momento que se pide permiso para el uso de instalaciones o desde el momento que se pide una autorización para poder gestionar alguna condición, desde ahí se tiene que mantener el respeto al organigrama. No podemos saltarnos cabezas. Es un proceso que siempre va de menos a más. Cuando tú le presentas alguna queja por algún trabajo indebido a tu jefe ¿qué te dice? Vamos a derivarlo a la oficina que corresponde, ¿verdad? Pero muchas veces esas oficinas en las que corresponde son oficinas que le pertenecen o al sector economía o al área de economía o al área de finanzas o lo que nosotros le llamamos el área de pagos, y directamente se enfocan en ello. Entonces, en realidad, eso va más allá de solo ello, ¿está bien? Y es lo que tendríamos que trabajar directamente. El Ministerio de Salud sí es muy enfático de que exista un MOF por cada laboratorio, un MOF por cada almacén especializado, un MOF por cada oficina farmacéutica, o inclusive las farmacias de los establecimientos farmacéuticos, un MOF en las droguerías, un MOF en las importadoras, que en nuestro país las importadoras son en realidad las droguerías, ¿no? Pero en otros países
asumen otros contactos, otros nombres, otras denominaciones puntualmente. Un siguiente punto es especificar las responsabilidades de las autoridades y las interrelaciones. Lamentablemente, a veces, y sobre todo ahora con la pandemia, se ha demostrado que la capacidad de personal no siempre es la misma, no por falta de conocimiento, sino que por falta de cantidad de recursos humanos. Entonces, si nosotros distribuimos correcta y adecuadamente las responsabilidades de un área de trabajo, ya sea un laboratorio o ya sea una oficina farmacéutica, lo que se tiene que lograr es una gestión adecuada, una ejecución del trabajo completamente adecuado y la verificación constante del control de calidad. Esto implica que este seguimiento se va a hacer para poder otorgarle una mejor calidad, un control de calidad adecuado al producto que estamos intentando trabajar, intentando sacar al mercado, ¿no? Siempre cuando un producto nuevo intenta ganar mercado o intenta ingresar al mercado, se sufre bastante para posicionar la marca. Muy a pesar de que sean moléculas conocidas o sean moléculas que se han manejado en alguna otra versión farmacéutica, por ejemplo, ¿no? Es muy común al mismo tiempo poder diferenciar el gran desconocimiento que existe en el profesional de farmacia respecto a los diferentes accionares que se van cumpliendo a nivel de la cultura propiamente nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces lo que se cree o lo que se logra es terminar aislando tanto recursos nacionales y adquiriendo recursos extranjeros. Los productos extranjeros, las famosas importaciones a nivel de fármacos y también de dispositivos médicos, quitan la posibilidad o la capacidad de un laboratorio de producir ese tipo de elementos, de producir ese tipo de sustancias, productos farmacéuticos directamente. Entonces, con ello, la capacidad de personal que se contrata en un laboratorio no va a ser de la misma demanda, va bajando, porque ya no habría necesidad de contratar todo un cuerpo jurídico o asesoría legal para poder estar enfocados en lo que el producto va a vender o las condiciones de calidad que el producto tiene, porque todos los productos de importación que ingresan por aduanas, en otras palabras, que no son bambas y que no son contrabando, sí tienen que tener toda la información completa. Y hablar de información completa es hablar desde el momento de su partida de nacimiento en adelante. Todo. ¿Qué más? Se nombran sustitutos o subalternos, que son personas entrenadas. Siempre, y estos últimos años, se busca con mayor precisión contratar personas, contratar profesionales, no necesariamente que tengan una amplia o vasta experiencia, sino que simplemente como un tema de control y manejo del personal e inclusive capacitar al personal, es que se las termina aceptando, porque dentro del área van a aprender, porque dentro del área se van a hacer capacitaciones y porque dentro del área es donde finalmente se va a terminar desenvolviendo y se le va a ir observando. Es por ello que siempre después de alguien que es titular, casi siempre hay un alterno, ¿no? Inmediatamente. H, proveer supervisión del personal. Esto más que todo no es una forma de controlar al personal, no debe entenderse así. El proveer la supervisión adecuada implica que el personal debe manejar la forma, debe manejar la técnica al revés y al derecho. Y si se equivoca el personal, pues corregirla en el momento para que no continúe elaborando ese producto farmacéutico defectuoso. Entre otros ejemplos, claro está, ¿no? Ok. Ya hemos visto organización y personal. Ahora vamos a ver lo que se conoce como registros. Un registro debe entenderse como una compilación de información. Estos registros, en realidad, dependen de lo que dice el POES. Más adelante vamos a ver eso, que son los procedimientos operativos estándares.
Si el POES indica que ese laboratorio debe realizar registros como formatos de temperatura, debe independientemente realizar registros de limpieza, registros de psicotrópicos, etc., 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 nosotros deberíamos considerar tener todo completo, porque al momento de hacer la inspección, porque, ojo, DIGEMIT sí audita laboratorios y los cierra si no están cumpliendo con todas las buenas prácticas del laboratorio, que esto es algo más directo, puntualmente, ¿no? Entonces, esos registros abarcan todo ello. ¿Qué pasa si ahora fecha de una inspección inopinada, ya sea de la autoridad sanitaria de DIGEMIT o ya sea propiamente de la misma fábrica, como una especie de inspección interna, una auditoría interna? ¿Qué pasaría si la DIGEMIT específicamente no nos encuentra al día en todos nuestros registros o en todos nuestros trámites? Inmediatamente nos cae una multa bastante suntuosa, que puede ir de 1.5 UITs hasta 3 UITs. Entonces creo que ahí hay que tener un mayor control de todos los registros. Más allá de solo el factor de la deuda, los registros nos ayudan a nosotros poder tener un manejo más adecuado de los productos farmacéuticos. Si hablamos de un registro de producción, por ejemplo, en el libro debería figurar la fecha de producción, la hora de producción, la descripción del producto, la forma farmacéutica, la cantidad que se ha elaborado y algún otro dato adicional. Entonces, finalmente, todos estos registros sí son importantes. ¿Por qué? Porque si pasara algún problema y hay un lote específico, lo que se busca es el registro para determinar qué es lo que pasó. Y finalmente, si el registro dice, no, este jarabe salió con todas sus propiedades farmacológicas, ok, no tuvo falla, entonces rápidamente se podría verificar que la falla fue en el lugar de almacenamiento, el área donde se almacenó, e inclusive su responsabilidad recaería en las personas que están encargadas del área donde se almacenó directamente, ¿no? ¿Qué más podemos ver en registros o respecto al control de registros? El control de registros en un laboratorio, pues, prudentemente busca identificar, compilar, compilar por numeración o por folio, ojo, recuperar, almacenar, dirigir funciones de mantenimiento, dirigir actividades de eliminación de registros, tanto a nivel de calidad o inclusive de patrones, pero siempre siguiendo el orden mencionado: identificación, compilación, remuneración, propiamente, recuperación, almacenamiento y sobre todo registrar correctamente o adecuadamente todas estas pautas, ¿no? E inclusive los datos pueden manejarse con registros más directos, porque inclusive se podrían hacer datos estadísticos de demanda de algún producto, de algún ítem, o inclusive se podría ver validaciones, certificaciones, datos numéricos de fondo capital, inclusive estudios para poder dirigirlos a cuánto se va a invertir para poder elaborar una molécula nueva, si es que fuese muy necesario, ¿no? El Estado peruano no realiza mucha investigación a nivel de productos precomercializados, quiere decir antes de los comercializados. Es por ello que al inserto llega un inserto básico de diferentes efectos secundarios y solamente salen 3, 4, ¿no? Cuando dices, de repente a veces dicen, no, pero hay más factores, pero no se determinan en esta situación. Y por último, la legitimidad, ¿no? Bueno, no por último, no. Uno más, otra característica más, la legitimidad. Todo proceso, todo registro debe ser verídico, debe ser exacto. No podemos mentir en la información que se coloca en los registros. Esa alteración de una realidad lo que nos puede causar es generar pérdidas, porque al no hacer bien el trabajo, por ejemplo, ¿ya? Estamos hablando de un registro de temperatura y yo por dejadez no quiero leer el termohidrómetro porque está muy lejos, entonces como ayer le puse que la temperatura era 24, hoy día también le pongo 24. Siguen pasando los días, siguen pasando las semanas y sigue 24, 24, 24 en mi registro de control de calidad, en mi registro, perdón, de formato de temperatura. Si llegara la DIGEMIT
y te pide tus formatos de control de temperatura, tú contenta vas, le muestras los registros, los formatos, y te das con la sorpresa de que ellos llevan su propio termohigrómetro, muy bien calibrado, por cierto. Y en su termohigrómetro no te dice 24, te dice 28, te dice 29. ¿Qué se está demostrando con eso? Que no se está llevando un correcto control de los registros. Para muestra, un botón. Ellos no necesitan revisarte todos los registros para colocarte una multa. Ellos solamente les basta uno, y si justo este está mal, lamentablemente todo lo demás va a verse afectado. Esa es la legitimidad, ¿no? Colocar datos o realizar controles con datos reales, con datos que finalmente van a poder darme a mí una visión más exacta del ambiente en el que estoy viviendo, ¿no? O el que se está viviendo actualmente. ¿Ok? ¿Qué más sobre el control de registros? Los registros son recuperables, sobre todo si las fallas son mínimas, se podría en todo caso rehacer un registro, ¿no? También están almacenados en ambientes adecuados. Estos registros deben tener seguridad, confidencialidad. Siempre el factor confidencialidad salta porque lo que se busca es mantener la mayor tranquilidad en el paciente y que éste pues no se vea agredido o no se vea manipulado, no se vea psicoseado o bulleado inclusive, ¿no? También dentro del control de registro se ve el tiempo de retención, los requerimientos legales, los famosos procedimientos estándares, en la cual te dan un plazo de tiempo para cumplir con un procedimiento determinado. Sobre todo en los laboratorios, cuando hay alta demanda, se programan un tiempo adecuado para cada tipo de proceso. Un proceso de limpieza de áreas no puede durar más de 1 hora si estamos hablando de espacios pequeños, o lo contrario, ¿no? Si hablamos de espacios muy grandes, sería ilógico, 1 hora no va a ser suficiente. ¿Qué más? Y las disposiciones de los registros, ¿no? En la cual va a haber disposición a nivel de destrucción de algún tipo de producto farmacéutico, entrega de clientes, entrega a otros puntualmente, ¿no? Ok. Lo que vamos a ver a continuación respecto a las buenas prácticas de laboratorio es el control o la garantía de la calidad, lo que se conoce como garantía del control de calidad también en algunas bibliografías. Debemos entender como que el sistema de calidad es el punto de estabilidad, es la columna vertebral de la gestión, en otras palabras. Entonces, la documentación que se debe manejar debe ser una documentación bastante exacta, bastante directa, y se puede clasificar de dos formas, la externa y la interna. En el caso de la externa, están ligados a leyes, a reglamentos, a normas, libros, catálogos, equipos o los manuales de los equipos. Y siempre estos manuales, cuando hablamos de un dispositivo médico, no sé si algunos habrán tenido la oportunidad de comprar el famoso glucómetro, independientemente de la marca. Todos estos tienen un inserto con información propiamente que parece un catálogo donde te enseñan cómo calibrar, cómo usar, cómo reemplazar y qué cosas no debes hacer, entre otras situaciones así. Entonces, todo ello está involucrado en el factor externo de la columna vertebral para el sistema de calidad propiamente. También contratos a terceros, que esta última parte de contratos a terceros lo ve única y exclusivamente el Estado con un proveedor particular. ¿Qué más? Protocolos de análisis, que eso siempre se realiza. A veces se puede terciarizar el estudio o propiamente se puede terciarizar un servicio a terceros, como valga la redundancia, pero básicamente se busca que se realice in situ, ¿no? Dentro del laboratorio mismo. Y bueno, y los factores internos, ¿cuáles son? Bueno, el manual de calidad, perdón, que es lo que en el Perú se conoce como buenas prácticas de laboratorio propiamente. También los procedimientos, independientemente que sean POEs o que no lo sean. Los instructivos, sobre todo para enseñar el uso de ciertos dispositivos médicos o de ciertos medicamentos. Claro que en el caso del medicamento es algo más universal,
Pero en el caso de los materiales, no, porque cada material médico tiene una condición muy específica, ¿no? ¿Qué más? Los procedimientos instructivos, especificaciones, formularios, técnicas analíticas y propiamente el uso de diferentes tipos de formatos que nos van a poder ayudar a nosotros a controlar si el trabajo se está realizando o no se está realizando correctamente. Control de documentos. La documentación que se tiene propiamente es en base a la gestión de la calidad. Tenemos posturas muy diversas. Por ejemplo, el laboratorio debe mantener ese control de los documentos completamente estables, que no generen ningún tipo de afección externa y que inclusive la documentación de la calidad o el sistema de gestión de calidad debe ir reportándose también. ¿Por qué? Con el tiempo, este sistema de control de calidad, que se puede conocer también en otros libros como Sistema Integrado de Gestión, está internacionalmente avalado por diferentes normas, como por ejemplo la ISO 9001, que abarca el sistema de gestión de calidad, el ISO 17025, que abarca el sistema de gestión de calidad para laboratorios, las OSHAs 18001, que es básicamente el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, propiamente también de la mano con el ISO 14001, que busca un cambio a nivel del sistema de gestión ambiental. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver el medio ambiente con los productos farmacéuticos? Bueno, en realidad que los productos farmacéuticos, o muchos de los productos farmacéuticos, tienen como principios activos naturales derivados de recursos vegetales. Y si nosotros no cuidamos nuestros recursos vegetales, va a llegar un punto en que van a desaparecer. Y finalmente vamos a tener que estar comprando una plantita para poder ser millonarios, básicamente. Son extremos, como por ejemplo ha llegado África, en donde todo está bajo recursos vegetales muy bajos, de muy bajo aspecto, en que inclusive no ha existido una concientización sobre diferentes pautas para poder respetar el medio ambiente, ¿no? La gestión del medio ambiente. El Perú ha tomado una iniciativa, el Perú ya viene realizando en ciertos puntos el famoso reciclaje semaforizado. Es un reciclaje que busca enseñar a la población las diferentes determinaciones por colores o por tipo de material de desecho. Sin embargo, no sirve de mucho realizar estas pruebas de reciclaje o estas técnicas de reciclaje, porque finalmente la baja policía no maneja un esquema de reciclado. Entonces sería importante que este tipo de situaciones a nivel de que buscan influenciar positivamente el sistema integrado de gestión, pues se afiancen más, se refuercen más y se trabajen desde el colegio, por ejemplo, ¿no? De esta manera evitaríamos, por ejemplo, la tala de árboles tan discriminada, solamente sería la parte legal, el abuso del consumo de recursos naturales también propiamente, ¿no? La extracción de los productos naturales, eso es lo que se debería evitar. También existe parte del sistema integrado de gestión de calidad a la responsabilidad social. Y cuando hablamos de responsabilidad social, hablamos, por ejemplo, de respetar los derechos humanos, hablamos de respetar las condiciones fisiológicas, respetar las necesidades médicas, condicionar o en todo caso prestar mayor atención a aquellas necesidades que no únicamente el medio o el exterior, lo que inclusive nosotros mismos podríamos estar experimentando, ¿no? Directamente. Bueno, y la más importante es acá, sobre todo, son las ISO 17025, ojo. Esas ISOs que buscan estudiar el sistema de gestión de la calidad para laboratorios. Este es el más importante de todos los mencionados. ¿Cómo se ve entonces propiamente el control de la información o el control de manejo de la información? Siempre cuando se busca dar un enfoque del sistema de gestión de calidad, yo tengo que tener dos posturas.
El sistema de gestión de calidad no tiene eficacia o no se muestra eficacia si la cantidad de mis clientes que desean saber o que desean conocer los efectos de un medicamento terminan teniendo bajo grado de satisfacción. Lo que idealmente se busca es que siempre que se hace algún estudio o que se hace algún tipo de reunión para intercambiar información, siempre va a haber un riesgo a que no el 100% de la población se encuentre satisfecha. Pero nuestra prioridad, nuestra necesidad como servicio, como atención en farmacia, es mejorar continuamente y sobre todo mejorar el sistema de gestión de calidad, sobre todo eso, ¿no? Ahora son 4 puntos, 4 componentes del circuito. Inician con la medición de análisis de mejora. Los análisis de mejora buscan siempre obtener mejores resultados, como su mismo nombre lo dice, ¿no? No buscan tener ciertos problemas, sino que por todo lo contrario, buscan dar solución. Análisis de mejora es una mejora continua también, así llamada. Luego tenemos la responsabilidad de la dirección, en la cual el director técnico es el que tiene que ponerse las pilas para poder ordenar el manejo, el protocolo o el tipo de trabajo. Luego la gestión de los recursos humanos y básicamente la realización o la elaboración de los productos o de algún servicio determinado, ¿no? Algún servicio. El control de documentos también se ve por procedimientos que hay que asegurar. ¿Qué tipo de procedimientos se aseguran? Por ejemplo, la calidad, el tipo de procesamiento, la identificación del producto, la versión o lote del producto, también validar la existencia de los POEs, de los procedimientos operativos estándares, y esto no solamente a nivel de laboratorio, también sucede a nivel de oficina farmacéutica. ¿Qué más? Se manejan actualizados estos POEs. La vigencia de los POEs, independientemente que sean de laboratorio, que sean de droguería, que sean de oficina farmacéutica, actualmente la vigencia es únicamente de 12 meses, actualmente. Años atrás se podía hacer un POE que duraba 2 años, 5 años, ¿no? Pero hoy ya no, se tiene que actualizar todos los años para evitar que se pueda estar escapando algún error dentro del proceso de atención. Es más, si les comento, DIGEMIT, mediante el Colegio Químico, está exigiendo con mucha mayor precisión, por ejemplo, que oficinas farmacéuticas tengan protocolos de atención a pacientes COVID. Esto también directamente se puede observar en los laboratorios, con la única diferencia que en los laboratorios siempre han trabajado con EPPs, siempre han trabajado bajo estrictas técnicas de control de contagio, si es que están enfermos. Por lo que para la sociedad en común o para nosotros comúnmente ha sido algo completamente nuevo, ¿verdad? No estábamos acostumbrados a manejar tanta equipo de protección para poder cuidarnos directamente, ¿no? ¿Qué más? Los documentos deben estar revisados, deben siempre estar teniendo un check o un rechequeo. Los documentos viejos o los pasados o desactualizados se recomiendan ya guardarlos para no confundir la información de tiempo anterior con la información actual. Ojo, no necesito que las dos informaciones estén iguales. Yo no estoy buscando comparar básicamente un acontecimiento. Lo que uno busca comparar son los resultados. Como decíamos diapositivas atrás, se busca estudiar y evaluar resultados, analizar esos resultados, ¿no? Directamente. También vamos a ver un pequeño ítem de planificación de análisis. ¿En qué consiste la planificación de análisis? No solamente analizar, ojo, sino que inclusive es viabilizar la capacidad de clientes para que ellos puedan terminar consumiendo dentro de mi laboratorio. Y hablar de consumo dentro del laboratorio no hablo de que van a llegar a comer o van a llegar a comprar y directamente eso, no. Cuando hablo del producto o va a comprar la producción de mi laboratorio, hablo de cantidades médicas, hablo de productos derivados a nivel de especialidades médicas.
Entonces no podríamos confundir uno con otro, ¿verdad? Siempre se presenta una hoja de trabajo analítico. ¿A qué nos referimos con este tipo de hoja? Bueno, en la hoja de trabajo, y se llama analítico porque el tipo de estudio y los tipos de pruebas que se realizan son físico-químicas, son pruebas analíticas puntualmente. Esta hoja de trabajo debe ser una evidencia puntual, una evidencia real y formal. Sirve para confirmar sobre todo la realización de ciertos o ciertas ejecuciones de procedimientos, también ver resultados, verificar las expectativas. Todos los documentos internos siempre van a tener algún registro, alguna información, alguna anécdota, algún dato que pueda servir para ir mejorando el proceso. Ustedes enfóquense siempre que todos los puntos de control a este nivel de BPA están enfocadas a un proceso, están enfocadas a la producción de gran cantidad de productos sanitarios. La hoja de trabajo analítico directamente, que resulta, o en todo caso que no es más que la gran congruencia de resultados, de técnicas equivocadas, de cierta originalidad de comportamiento, de diferentes estructuras de aceptación, o inclusive también están involucradas en las hojas de trabajo la capacidad resolutiva de un problema farmacéutico. Quiere decir que esa capacidad que uno tiene para poder darle una solución inmediata a un tipo de problema farmacéutico, lo mismo. Claro que cuando estamos hablando de un producto médico o una medicina fallada, vencida, ahí sí tendríamos que realizar pruebas físico-químicas porque no nos vamos a arriesgar a enfermarnos, ¿no? O no nos vamos a arriesgar a intoxicarnos solamente por comprobar que el producto farmacéutico realmente tiene validez, tiene vigencia. El flujograma que se sigue en el proceso propiamente de la hoja de trabajo a nivel analítico, primero tenemos la planificación de los ensayos, luego de esto el muestreo o la recepción de la muestra. Esa muestra se realiza o busca realizarse con las muestras diferentes, ensayos físicos, ensayos físico-químicos, ensayos microbiológicos, para determinar la presencia de algún malestar, para determinar alguna sintomatología extraña y que básicamente podrían considerarse como enfermedad, independientemente a qué enfermedad sea. Luego continúan las preguntas. Cuando el flujograma es muy exacto, la capacidad de preguntas es cada vez menor, pero si el flujograma te permite tener libre la respuesta, hace este tipo de situaciones. Miren, deriva de la mitad y directamente enfoca a un área donde puedo yo realizar una corrección. Lo ideal es que todo proceso analítico me ayude a detectar adecuadamente, correctamente, el problema de la medicación para corregir el error. Siempre, siempre, siempre. Dependiendo del tipo de tiempo en el que se realiza este flujograma, a veces puede ser que sí existan presencias de terceros o que sí existan emisiones de certificados, pero bajo ciertas condiciones, claro está. El proceso postanalítico, ¿qué es o qué hace o en qué consiste, no propiamente? Postanalítico se llama así porque, como su mismo nombre lo dice, es después de la realización del análisis. Después de toda esa serie de procedimientos, ese conjunto de procedimientos que buscan finalmente determinar si el producto farmacéutico es seguro o no. Entonces, cuando hay notificación de resultados críticos, pues se empiezan a hacer las preguntas, ¿no? ¿Se ha validado? ¿Se ha liberado correctamente los resultados? ¿Se han contaminado los resultados? ¿O están excelentes? Entonces, siempre se logra o se intenta buscar el producto vigente, el producto real, el producto que va a curar, no que va a hacer daño, ¿no? Las preguntas más comunes que suceden durante el proceso postanalítico son las que figuran en la burbujita. ¿Es el resultado correcto? ¿Es el equipo que estaba calibrado era correcto? O en todo caso, los reactivos que se utilizaban estaban vigentes o estaban vencidos. Entonces, todas esas situaciones son producto de un análisis post comercialización, o como su nombre lo dice, post analítico propiamente.
¿Está bien? Procedimientos operativos. ¿A qué nos referimos con los procedimientos operativos? Son todas aquellas tácticas, aquellas estrategias en las que se busca estandarizar para que todo el personal trabaje de la misma manera. Porque si cada personal trabaja a un criterio propio, nunca un laboratorio podría avanzar, nunca avanzaría. ¿Y esto a qué se debe? A que, por ejemplo, si hablamos de un laboratorio, a la toma de muestras, pues las condiciones dicen, según POES, bueno, para la toma de muestras el paciente tiene que venir en ayunas, si esto fuese una muestra de sangre, por ejemplo. El paciente tiene que venir en ayunas, se le extrae máximo 5 mililitros de sangre, previa colocación de una ligadura y desinfección del área donde se va a aplicar, pero finalmente eso hace uno, no cumple con el POES, pero viene un segundo trabajador y no realiza lo mismo, no desinfecta el área, no extrae 5 mililitros, extrae 3, entonces las pruebas o los resultados de las pruebas van a ser indefectuosas porque falta muestra, o en su defecto no le colocó la ligadura o no le puso un algodón para poder calmar la hemorragia, la mínima hemorragia que genera y todo ello. Entonces, la razón por la cual se crean los procedimientos operativos estándares es para homogenizar el trabajo. Es por eso que POES hay a nivel de laboratorio, POES hay a nivel de establecimiento farmacéutico, hay a través de oficina farmacéutica y básicamente en todo tipo de empresa o institución que maneja alta cantidad de personal. ¿Para qué? O inclusive baja. ¿Para qué? Para que el personal se acostumbre a trabajar de una sola forma, de manera homogénea, y de esa manera poder tener resultados también similares o iguales, ¿no? Por eso les digo, si un técnico retira 5 mililitros de mi extracción de sangre, el otro 3, viene un tercer técnico y retira 4, viene un cuarto técnico y retira 2, entonces cada uno hace a su manera su trabajo, y particularidades o individualidades a nivel de laboratorios no tienen buenos resultados. Es por eso que la técnica debe ser única, ¿no? ¿Qué más? Los POEs deben ser apropiados, deben estar autorizados y actualizados. Quiere decir que cada año se debe actualizar, ¿verdad? ¿Qué más? Deben ser revisados por el personal responsable, debe ser de pleno conocimiento con todo el personal que labora en el área, deben encontrarse siempre, siempre, siempre disponibles para que cualquier duda, cualquier consulta, se corra al POES a leer esa parte y poder estar seguros. Los POES son invenciones bastante antiguas, no están obsoletas, sí se pueden reemplazar por algunas versiones vigentes, pero de todas maneras tiene impacto, ¿no? El POES debería sí o sí crearse y tenerse y respetarse, utilizarse dentro de un laboratorio como tal. ¿Qué más vemos de los POES? A ver, los procedimientos operativos estándares. ¿Existen los procedimientos establecidos para la aprobación y rechazo de material? Sí, sí existen. Ojo, y si no existieran, ¿qué se podría hacer algo? Sí, sí se puede hacer algo. Si no existen, los podemos crear. Los creamos, los damos una autorización, los revisamos previamente y podría salir incluido esa parte. ¿Qué más? Se cuentan con especificaciones y procedimientos analíticos para todos y cada uno de los materiales del empaque, materia prima, producto en proceso y producto terminado. Sí existen especificaciones técnicas de todos estos productos, de todos estos tipos de productos. Sin embargo, a veces se desconoce qué información se declara en una especificación técnica. Ojo, la especificación técnica es una especificación clásica, oficial, que se encuentra en las farmacopeas, que todos los POEs deberían incluir para sobre todo poder relacionar el trabajo que se va a realizar con el impacto o el resultado, ¿no? Pasa a veces que no siempre se presentan especificaciones técnicas de un producto, ejemplo, un catéter, ¿ya? Un catéter endovenoso. Entonces no se presentan las especificaciones para determinar, por ejemplo,
de que yo necesito un catéter cuya aguja sea firme, cuyo parte del calibre del catéter tenga bastante estabilidad física, o inclusive que tenga cierto volumen. Entonces, como yo no especifico qué características tengo, es más, tampoco envío el documento que lleva el mismo nombre, especificación técnica, quien compra puede comprar cualquier cosa que cumpla mínimamente con alguna de las descripciones. Entonces, siempre se tiene que ser muy específicos. Aunque suene redundante, se tiene que especificar las especificaciones técnicas de un medicamento o de un producto. En el caso de los medicamentos es más fácil porque también los medicamentos ya están pautados y están en DIGENIT, están en la OMS, están en la farmacopea. No hay mucha vuelta que darle en los POEs sobre medicamentos, pero donde sí hay bastante trabajo es en los POEs de dispositivos médicos o el material médico, ¿no? Ahí sí hay bastante tipo diferencial puntual de las especificaciones técnicas. ¿Qué más? Los métodos analíticos utilizados se encuentran validados, se siguen exactamente. Los métodos analíticos que se emplean en un laboratorio, todos, absolutamente todos, están validados. ¿Dónde? En las farmacopeas. Perú no tiene una farmacopea, pero utilizamos la farmacopea americana y la inglesa, y inclusive la farmacopea de la OMS, y ahí están validados. Así no están validados en uno, pero están en el otro, están validados. ¿Ok? No importa en todo caso el origen de la validación. ¿Qué más? Están los analistas autorizados para la utilización de equipos especializados. Si es un analista empírico que aprendió por práctica, no está autorizado. Pero si es un analista que sea especializado y que está refrendada su especialización, obviamente sí puede. Siempre que primero solicite un permiso de manera formal, se le autorice ingresar, se le autorice participar del proceso y finalmente obtendrían un resultado, ¿no? Pero si no están autorizados, no se recomienda. Directamente, no se recomienda. ¿Qué más? Informes. Los informes son presentaciones de manejo de datos, sobre todo cuando ya se tiene un resultado o cuando se quiere intentar cambiar alguna pauta y se necesita sustentar. Quiere decir que el informe no es más que un sustento para desarrollar diferentes técnicas. Hoy en día todo es computarizado, entonces ya no existen los informes que se pueden presentar a mano, a nivel de laboratorio, e inclusive cuando ustedes van a hacerse una prueba bioquímica también de laboratorio, a veces ni siquiera le entregan la hoja impresa, directamente le mandan la foto al WhatsApp, ¿verdad? Y es que la tecnología ha cambiado y el manejo de información o la realización de informes progresivos van variando porque directamente se va agregando mayor tecnología a cada tipo de servicio, ¿no? A cada tipo de situación. También hay que realizar mantenimientos de equipos, hay que verificar los controles de cambios de información, etc., etc. Ensayos y referencias. ¿A qué me refiero con esta parte de ensayos y referencias? Me refiero a todas las situaciones que involucran poder enfocar el estudio de una muestra, el estudio de un producto farmacéutico o el estudio de un material médico. Por ejemplo, cuando hablamos de estos ensayos hay que hablar de la seguridad y salud ocupacional. Hoy en día la salud ocupacional está tomando mayor auge porque existe mucho riesgo de interferencia directa sobre, por ejemplo, las diferentes técnicas de trabajo, ¿no? Una secretaria que está expuesta o está sentada más de 8 horas en su jornada, si está digitando, sufre mucho de la columna o dolores de columna, dolores de cadera, inclusive dolores a nivel de su muñeca. Cada una causada por el excesivo tiempo de trabajo en un oficio muy monótono, ¿no? Ahora, eso enfocado a salud, pues, a salud, propiamente en salud, los riesgos de exposición a enfermedades, intoxicaciones,
o fallecimiento por algún efecto adverso que surja de una molécula o un mal empleo de un dispositivo. Imagínense ustedes utilizar un dispositivo como es un catéter venoso central, cuya manguerita, cuya tubuladora interna pueda tener larvas de algún insecto. No se dan cuenta y pasan propiamente el suero, pasa algún tipo de sustancia que le corresponde en el tratamiento, y al pasarlo van llevando esas larvas, esos huevecillos. Terminan creciendo en el cuerpo y le podrían llegar a matar porque son altamente dañinos, ¿no? Usted dirá, pero me dices una larvita. Es que por algo los materiales médicos deben mantener el proceso de esterilidad al 100%. No hay menos. No puede ser 99.9. La esterilidad de los productos y materiales médicos tienen que ser 100% exacta. ¿Qué más? Colocar ciertas medidas, ¿no? Pueden ser carteles, letreros, para poder condicionar y referir a los trabajadores en las áreas de higiene, las áreas de seguridad, las áreas de alimentación. Y ojo, dentro del área de laboratorio no existe gestión de alimentos. Fuera sí. ¿Puede haber un comedor externo? Sí. ¿Un comedor cerca a las instalaciones? Sí. Pero dentro no. Eso también tiene mucho que ver. El buen estado del sistema eléctrico es parte también de asegurarnos que a nivel de la salud esté todo ok, ¿no? Los servicios sanitarios, la dispensación de agua, el ser humano no vive sin soporte de agua, duchas de seguridad, esto sí es muy importante porque el personal de salud que trabaja dentro de un laboratorio tiene la dificultad de poder contaminarse con rapidez, tiene la desventaja de poder infectarse con bastante rapidez, ¿no? Después, salidas de emergencia y plan de evacuación ante algún tipo de accidente, ¿no? Ya sean fenómenos naturales o un accidente fortuito. Elementos de protección personal, ¿sí? Acá involucran muchos tipos de elementos de protección personal. Los cascos, las botas que deben ser de jeve, los guantes que de preferencia podrían ser de jeves, en caso contrario nitrilo, y en caso muy, muy, muy excepcional, los guantes de látex, que también se utilizan muy bien, se manipulan muy bien. Los lentes o las famosas gafas, los auriculares o los famosos audífonos, ¿no? ¿Qué más? Las mascarillas respiratorias, las famosas mascarillas que el año pasado se pusieron de moda para poder prevenir el ingreso del virus, el uso de mamelucos o mandiles, dependiendo cuál fuera el caso, el uso de chalecos o chaquetas, dependiendo cuál fuera el caso, el probar experiencias nuevas, arriesgando alguna situación, y el uso de protector facial, ¿no? Ejemplo, acá tenemos un ejemplito, ¿no? La bata de algodón, los suecos de castillo, el babeluco propiamente. Estos suecos de castillo también acá en el Perú se conocen como los cross, ¿verdad? Los cross propiamente. Las mascarillas tipo FFP2, a nivel de laboratorio y a nivel hospitalario en áreas críticas, se manejan las mascarillas especiales, no son mascarillas únicamente quirúrgicas o las famosas 3 pliegues, ¿no? Porque el nivel de cuidado o la necesidad de protección, tanto a sustancias tóxicas, sustancias hirientes o microorganismos patógenos es alto, es bastante alto. ¿Qué más? Las cubrebotas, si en caso no se utilizan las botas, se utilizan las cubrebotas descartables. Generalmente todo este material se busca que sea descartable. ¿Qué más? Las gafas de protección. Estas polainas son como diferentes, como cofias, que se pueden también agrandar o ajustar. Los guantes, ya sean guantes de látex, guantes de nitrilo, guantes de gel. El tipo de guante que se solicita depende mucho de la actividad que vamos a realizar, ¿no? Si es netamente evaluación o extracción de muestra y análisis de muestra, un guante de látex o un guante de nitrilo serían suficientes. ¿Qué más? El cubrebata o el famoso batín, ¿verdad? Y finalmente el profesional que labora en un laboratorio quedaría así.
como se muestra en la fotografía. Básicamente todo lo que estoy mostrándoles en esta diapositiva está enfocado en lo que se conoce como los EPPs, ¿no? Toda la indumentaria o básicamente los equipos de protección personal. Existen técnicas de laboratorio que se realizan, por ejemplo, debería recomendarse no pipetear con la boca, para eso existen las famosas perillas, las bombas o las peras, que también se le llama, para poder absorber una sustancia a nivel de la muestra, y evitando sobre todo de tener exposición directa, porque pueden ser sustancias corrosivas, ¿no? Los reactivos muchas veces son sustancias corrosivas. Mantener limpias las superficies de trabajo, tener un correcto acceso del laboratorio, deben ser inclusive el laboratorio un área restringida para únicamente personal autorizado. ¿Qué más se debe concluir o se debe inducir a que el personal siempre se lave las manos, se desinfecte, tanto las manos como el cuerpo, y que al mismo tiempo los pies, ¿no? No sean medios de transporte de agentes etiológicos. Y también inducir a que no se utilicen químicos o que en todo caso no se utilicen productos químicos directamente expuestos, ¿no?, a la boca. Los estándares primarios y secundarios son otra parte del proceso de análisis que no son más que referentes, son referentes que ya están escritos en las farmacopeas. Básicamente estas farmacopeas son directamente utilizadas a nivel farmacéutico. No hay farmacopeas de uso alimentario, no hay farmacopeas de uso industrial, no farmacéutico. Por eso se llaman así. ¿Qué más? Estos estándares primarios y secundarios pueden ser referentes o directamente resultado de reactivos, ¿no? ¿Qué más? La validación de métodos analíticos. Esta validación de métodos analíticos es importante porque hay que verificar ciertas cualidades. Por ejemplo, la proporcionalidad, que implica si realmente procede una cantidad determinada tanto respecto a lo que se está evaluando, a los resultados que queremos llegar según metas y al producto final según especificación técnica. En los laboratorios lo que buscamos es demostrar directamente que la molécula que estamos trabajando corresponda a lo que la ficha técnica está declarando. Porque puede que sea un producto Bamba o puede que sea un producto adulterado. Es la razón por la cual cuando se hacen diferentes inspecciones inopinadas en el centro de Lima o en algún lugar cuya dudosa procedencia de medicamentos se expende, finalmente se hacen pruebas bioquímicas y se determina que sí o no realmente fue validado, ¿no? La precisión, que se puede repetir el proceso, se puede reproducir fácilmente, tiene una precisión exacta, y esa exactitud implica un factor de recuperación. Los principios activos o las diferentes técnicas de laboratorio son altamente sensibles, tienen un límite de detección inmediato, no son sustancias ni productos que tienen un vaivén de respuesta, muy por el contrario. Sus resultados o la interpretación de sus resultados es exacta o relativamente exacta, ¿no? Y también que pueden ser selectivos según su especificidad. Y por último, la infraestructura. Hablar de infraestructura en las buenas prácticas de laboratorio es hablar de instalaciones, es hablar de equipos, es hablar de instrumentos. Las instalaciones tienen que ser áreas con un tamaño adecuado, con iluminación adecuada, ventilación adecuada, e inclusive tienen que tener manejo de presión, en la cual las instalaciones más internas tienen una presión más alta y las instalaciones más externas tienen una presión relativamente menor o inclusive mucho menor a las anteriores. ¿Para qué? Para asegurar que ningún organismo patógeno logre ingresar hasta las áreas más delicadas o áreas de mayor control. ¿Qué más? Las instalaciones deben estar muy bien ubicadas, muy bien equipadas, e inclusive tener áreas de seguridad, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que diferentes sustancias tóxicas puedan dañar al personal. Siempre se busca proteger al personal.
¿Qué más? Los laboratorios, ya que realizan diferentes ensayos físico-químicos, deberían tener áreas separadas, como cuáles, por ejemplo, área de recepción de muestras, área de preparación de muestras, áreas de ensayos, de instrumentación, áreas donde exigen condiciones especiales del medio ambiente, una área de calibración, e inclusive un área de pesado, porque muchos laboratorios empiezan su proceso con el famoso pesado, ¿no? ¿Qué más? Todas estas áreas directamente deben estar correctamente equipadas. ¿Equipadas con qué? Bueno, equipos, instrumentos específicos, diseñados, construidos y adaptados para poder conseguir resultados, respuestas de las moléculas que se analizan, de los productos farmacéuticos que se estudian. ¿Qué más? Se busca que estos equipos siempre estén calibrados antes de ser utilizados para evitar un falso dato o un error en la lectura de las características del producto que se estudia. Muchas veces no están calibrados y los resultados son equívocos, ¿no? Por eso no coinciden los resultados con lo que se declara en la ficha técnica. Y en realidad no es el producto el que está mal, no es el producto farmacéutico el que comete el error, sino que es falta de descalibración de un equipo o instrumento de laboratorio directamente, ¿no? Y bueno, y las buenas prácticas de balanza, que también están incluidas en el aspecto de infraestructura, porque las buenas prácticas de balanza en un laboratorio son un pilar muy importante. Estas balanzas son analíticas, como su mismo nombre lo dice, analizan al mínimo detalle la capacidad, tanto en volumen y en peso, de una materia estudiada. Son bastante exactas y se buscan tener esta cámara de corte de viento para darle estabilidad a este área, un área completamente hermética, completamente cerrada, y obtener el peso más exacto sin ninguna interferencia. Igual las balanzas deben estar calibradas, siempre deben estar realizándose diferentes pautas de estandarización, se utilizan por poco tiempo, se busca no recargar la balanza para no evitar que esta pues me bote un dato negativo. Son balanzas eléctricas, deben conectarse a una fuente de energía y muchas veces son las más exactas, ¿no? Las balanzas convencionales se podrían utilizar a nivel de laboratorio, no se recomiendan porque las balanzas convencionales no me dan siempre un peso al 100% exacto. Tienden a ese factor de error. Y las balanzas convencionales no te dan un peso exacto medido en seco, ¿no? En cambio, las balanzas analíticas sí lo hacen. ¿Ok? Y con eso estaríamos dando por finalizado nuestra ponencia del día de hoy. Vamos a pasar a la etapa de las preguntas. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden levantar su manito para darle espacio. Por favor, les pueden activar el audio. ¿Tienen alguna consulta? Pueden hacerla. Si gustan, también pueden colocar su consulta por el chat del Zoom. Ok, jóvenes. Ninguno se atreve a hacer ninguna pregunta, ninguna consulta al respecto. Todo ha quedado claro, entonces entiendo. Ok. Yo les agradezco la conexión del día de hoy. Espero volver a encontrarlos en una próxima oportunidad para que puedan recibir su certificación y su demás información, como el material de las diapositivas, su certificado propiamente. Se contactan con el WhatsApp de
de Medicina Perú, y ellos les podrán dar toda la información. Yo les agradezco la clase del taller del día de hoy y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.